Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Psico Conecta, el espacio donde analizamos temas claves para nuestro bienestar y desarrollo como sociedad. Hoy queremos comenzar con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Alguna vez te sentiste tan frustrado o triste que no supiste cómo actuar? Ahora imagina que desde pequeños nos enseñaran a identificar lo que sentimos y expresarlo de forma sana, tal como aprendimos matemáticas, historia o gramática. Ese es justamente el tema de hoy, la propuesta de incluir la educación emocional como materia obligatoria en el sistema educativo peruano. Este episodio forma parte del programa de formación humanística y del curso de Constitución y Derechos Humanos. Y como siempre, no estoy solo. Hoy me acompañan Sandra, Jean-Paul, Janet, Carelli y Luis, quienes nos van a acompañar para reflexionar juntos sobre este tema tan importante. Para poner en contexto, la educación emocional no es algo abstracto. Se trata de aprender a reconocer, expresar y regular nuestras emociones, así como a ponerse en el lugar del otro. ¿Sabían que hay estudios que muestran que los niños que aprenden inteligencia emocional tienen más éxito académico y relaciones más saludables? Sandra, tú has visto mucho este tema desde una mirada más humana. ¿Cómo crees que afecta no tener educación emocional desde pequeños? Mira, después de la pandemia todo esto se hizo más evidente. Ansiedad, miedo, ataques de pánico, incluso en niños muy chicos. Y muchos adultos tampoco sabían cómo ayudar, porque nadie nos enseñó. Es como si nos pidieran correr una maratón sin habernos enseñado a caminar. Por eso creo que esto debería empezar desde la primera infancia, con actividades lúdicas como juego de roles, la rueda de las emociones o cuentos que hablen de lo que sentimos. Gracias, Sandra. Muy cierto. Ahora vamos más allá. Vamos a lo conceptual. Jean-Paul, tú investigaste sobre esto. ¿Qué es exactamente la educación emocional? Sí, bueno, según Rafael Vizquerra, es un proceso continuo y permanente para desarrollar competencias emocionales. Es decir, reconocer, comprender y regular nuestras emociones y a la par, bueno, la de los demás. Y bueno, no se trata de controlar como si fuéramos robots. Se trata de entender lo que sentimos y actuar de manera saludable. Por ejemplo, si un niño no sabe qué hacer con la frustración, probablemente reaccione con agresividad o se aísle. Pero si se le enseña a identificar esa emoción, puede canalizarla de mejor manera. Eso me recuerda a algo. ¿Se han dado cuenta que de cuántos conflictos escolares surgen por mal manejo emocional? Totalmente, Ángel. Y no solo en el aula, en la casa, en la calle, en el trabajo, todo el tiempo. Si desde chicos aprendemos a hablar de lo que sentimos, a respetar cómo se siente el otro, la convivencia mejora muchísimo. Imagínate un aula donde los estudiantes saben comunicarse sin gritar o donde incluso un niño puede decir estoy triste sin que haya burlas. Ahora hablemos un momento de lo cotidiano. ¿Cuántas veces vemos en redes sociales a gente discutiendo por tonterías? Parejas que no saben comunicarse o padres que gritan a sus hijos sin saber cómo manejarlo. Todo esto tiene una raíz común, la falta de educación emocional. La falta de educación emocional no es un lujo, es una habilidad básica para vivir mejor. Claro, y no se trata solo de ser felices, se trata de reconocer lo que sentimos y actuar desde la conciencia, no desde el impulso. Si un adolescente entendiera que lo que siente es ansiedad y no locura, tal vez pediría ayuda a tiempo. Por eso yo creo que la educación emocional no es un extra, es necesaria para todos. Nos da lenguaje, claridad y herramientas para vivir mejor. Además, hay evidencia científica. Varios estudios muestran que los estudiantes emocionalmente educados tienen mejor desempeño académico, menos conflictos, más autoestima y hasta menos riesgo de abandonar el colegio. Sí, porque si un alumno está estresado o con ansiedad, es imposible que se concentre en una clase. A veces se le etiqueta al niño como problemático, cuando en realidad lo que necesita es ayuda emocional. Y algo que no se dice mucho, esto no reemplaza lo académico, lo complementa, porque si estás bien contigo mismo, aprendes mejor. Es como poner una base sólida antes de construir.
Además, hay que tener en cuenta que hay países que ya están mucho más avanzados que nosotros. Por ejemplo, en Finlandia tienen un enfoque integral del bienestar. La escuela no solo forma mentes, forma personas. Y en Australia tienen programas como el Social Emotional Learning, integrados desde la primaria. Y en todos los casos, los resultados son parecidos. Menos bullying, mejor ambiente escolar, más respeto y colaboración entre los alumnos. Ahora, ¿cómo se puede implementar esto? ¿Se imaginan que un día la educación emocional esté al mismo nivel que matemáticas o comunicación? En otros países ya pasa. En España, por ejemplo, se ha incluido dentro del currículum escolar y los profesores reciben información especial. No es improvisado. Y en México, en algunas escuelas tienen espacios semanales para hablar sobre emociones, resolver conflictos o simplemente relajarse. En lugar de castigar con más tarea, trabajan el origen del malestar. Aquí en Perú podríamos comenzar poco a poco. Por ejemplo, aprovechando las tutorías que ya existen, haciendo talleres, formando a los docentes, incorporando técnicas básicas en todas las materias. Ahora hay que tener en cuenta y hay que hablar también de salud mental, porque muchas veces creemos que es algo separado de la educación, y la verdad es que no debería ser así. Los niños y adolescentes pasan gran parte del día en la escuela. Si ellos no encuentran un espacio seguro en la escuela para hablar de lo que sienten, ¿dónde lo van a hacer? A mí me habría encantado tener eso, porque cuando uno tiene ansiedad o depresión, lo peor que puede pasar es que nadie lo note, o peor aún, que lo ignoren. Por eso es urgente normalizar la conversación sobre emociones, enseñar que sentir tristeza o miedo no es debilidad, es parte del ser humano. Y hablando de soluciones, ¿qué estrategias específicas podrían aplicar las autoridades educativas para lograr esto de forma real? Bueno, primero el ministro de Educación podría diseñar una malla curricular complementaria con enfoques emocional, con contenidos adaptados por edades. No se trata de inventar otra carga más, sino de integrar el tema en lo que ya existe. Sí, además es fundamental capacitar a los profesores. No basta solo con decirles hablen de emociones. Necesitan herramientas concretas, espacios de formación emocional y continua, y sobre todo apoyo de la institución. Exacto, también deberían promoverse campañas de sensibilización en las escuelas, no solo para alumnos, sino también para padres y docentes, porque a veces los adultos también arrastramos carencias emocionales y eso impacta en cómo educamos. Y algo que no podemos olvidar, más psicólogos escolares. Es increíble que en muchos colegios haya uno solo para cientos de alumnos, o que ni siquiera haya uno. Necesitamos profesionales preparados y disponibles. Claro, y todo esto tiene que ir acompañado de políticas públicas que lo respalden. Es decir, convertir la educación emocional en una prioridad nacional, no en un proyecto bonito. ¿No creen? Exacto. Por otro lado, hay que hablar sobre los mitos sobre la educación emocional. A veces hay mitos que frenan esto, como por ejemplo, el de hablar de emociones es cosa de débiles o que eso no sirve para el éxito. Mitos que la mayoría de veces escuchamos tanto en el ámbito escolar, en el ámbito del hogar o en la sociedad, y que en la realidad no están nada más que lejos de la verdad. De hecho, grandes líderes y profesionales exitosos tienen algo en común: la alta inteligencia emocional. Y educar las emociones no significa eliminar la disciplina. Significa que la disciplina sea entendida, no impuesta por miedo. Y para tener una mirada más cercana, vamos a conversar con Luis, que nos va a contar cómo fue su experiencia en el colegio y qué piensa de esta propuesta. Luis, ¿alguna vez te pasó que reaccionaste con mucha rabia o tristeza sin saber cómo manejarlo? Sí, me acuerdo clarito. Un profe me acusó de copiar en un examen y no era cierto. Me dio tanta bronca que le grité.
Me castigaron, claro, pero después me di cuenta que, si hubiera sabido cómo calmarme o expresarme bien, quizás no habría terminado en dirección. ¿Y tuviste alguna vez algún espacio en el cole donde hablaran de emociones? Una sola vez, vino una psicóloga e hicimos una dinámica para identificar emociones y cómo regularlas. Al principio pensé, esto es aburrido, pero luego me ayudó un montón. Me calmé en una exposición gracias a una técnica que nos enseñó. ¿Y qué propones tú para que esto llegue a más estudiantes? Hacerlo más práctico. Juegos, dinámicas, charlas sinceras. Y que los profes también compartan sus emociones. Eso nos hace confiar más. Y claro, tener psicólogos en todos los colegios. Eso es clave. Ahora hablemos del rol que juegan los padres. Erróneamente escuchamos muchas veces por parte de los padres de que la escuela solamente es la institución que brinda la educación, pero en realidad lo que no saben es que la escuela es una institución parte, pilar que forma a los niños, ya que tanto el ámbito del hogar como la sociedad también influyen en ello. A veces, los padres queremos ayudar a nuestros hijos, pero a veces no sabemos cómo, ni sabemos cómo actuar, ya que ellos tampoco recibieron esa formación. Por eso es vital incluir a las familias, talleres, escuelas para padres, espacios de diálogo, así no se sientan solos ni culpables. Hoy quedó claro que la educación emocional no puede seguir siendo un extra, es una necesidad urgente. Estamos formando personas, no solamente estudiantes. Y si queremos una sociedad más justa y empática, hay que empezar desde el colegio. No podemos seguir ignorando lo que sentimos. Y lo bonito es que todos ganamos, profesores, alumnos, familias, todos aprendemos a vivir mejor. Exacto. Y gracias por escucharnos. Hoy dimos solo el primer paso. Pero si tú que estás del otro lado también crees que esto es importante, sigue hablando del tema, compártelo, proponlo en tu colegio y sobre todo en tu comunidad. Cambiar el sistema educativo no es fácil, pero empezamos por ideas como esta, por conversaciones como las que tuvimos hoy. Y si queremos un país más sano, más unido, tenemos que educar también con el corazón. Y bueno, esto es todo en Psicoconecta. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.